Bienvenidos a esta visita virtual, taller virtual, en la que vamos a iniciar una experiencia con pedagogías invisibles. Quizá algunos de vosotros ya conocéis nuestros talleres intergeneracionales y esta vez, bueno, pues como no hemos podido estar, vamos a intentar hacer esas mismas acciones y esos mismos juegos, pero bueno, en modo virtual, no nos vamos a ver. Esta vez estamos en la exposición Gran Sur. Y como siempre, pues os invito a pensar antes de entrar en la sala qué significa para vosotros Gran Sur. ¿Qué emoción os produce esas dos palabras, Gran Sur, y en qué imaginario os sitúa? Es por eso que es importante que antes de entrar, antes de empezar, pensemos, ¿qué traemos? ¿Qué experiencia hemos tenido? Casi 3 meses confinados. Entonces, ahora, ¿qué ha cambiado en nosotros? ¿Cómo nos enfrentamos a ese gran sur? Bueno, pues yo soy Ana de Pedagogías Invisibles también y como nos decía Marta, vamos a intentar hacer una adaptación de lo que normalmente hacemos en sala. Entonces, cuando estamos en sala, siempre empezamos con una pequeña deriva para conocer de manera general la exposición y luego trabajar con algunas de las obras que hay en ella. Entonces, también lo vamos a hacer desde lo virtual. Y entonces os invitamos a explorar esta exposición de Gran Sur a través de la visita virtual que tenéis colgada en la web de la Comunidad de Madrid relacionada con la sala Alcalá 31, o también todavía podéis visitar la exposición que está en la sala. Cuando os acerquéis a la exposición, ya sea virtual o de manera presencial, os encontraréis con esta frase del artista Fernando Prats, que dice así: se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, frío extremo, largos meses de oscuridad total, peligro constante, regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Bueno, pues esto nos sirve para introducir el concepto de sur, de comunicación y de manifestarse, que son los conceptos que van a estar organizando todas las actividades que vamos a realizar a lo largo de esta visita virtual. Entonces, cabría preguntarse qué es lo que quiere decir esta frase, ¿no?, antes de entrar. En general, vamos a trabajar a partir de preguntas. Para realizar acciones, vamos a realizar 3 acciones a lo largo de esta visita. Siempre vamos a desencadenarlas a través de un pequeño ejercicio. Entonces, el primer ejercicio con el que nos encontramos para luego desarrollar una acción es este de preguntarnos qué gritan las imágenes que hemos elegido para representar esta exposición de Gran Sur. Entonces, para hacer esa acción que tendrás que hacer en casa, si te apetece, o en cualquier otro lugar que tú decidas, tendrás que seleccionar una de las imágenes que proponemos o que hay en la exposición y preguntarte qué es lo que grita la imagen que has elegido. Pero para saber qué es lo que grita la imagen que hemos elegido, primero tenemos que hacernos otra serie de preguntas. Nosotras te proponemos algunas, tú puedes incluir algunas más. Nos encontramos con esta imagen de Pilar Quinteros que se llama Lago Bulo. Y yo tengo alguna pregunta para esta imagen antes de plantearme qué es lo que grita. Y esa pregunta es, ¿qué es lo que se está quemando aquí? Y yo, cuando veo esta imagen, me pregunto si esto realmente son casas reales. Bueno, dejamos tiempo para que lo pienses algunas preguntas más y luego te plantees qué es lo que grita esta imagen. Si esta imagen se estuviera manifestando y si esta imagen tuviera que lanzar una consigna, ¿qué sería, no? ¿Qué consigna sería, no? Por ejemplo, ayuda, es algo que planteó una de las niñas que vino a los talleres intergeneracionales. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esta es una imagen de Iván Navarro, que es una instalación en sala. La imagen de Pilar Quintero será un vídeo. Esto es una instalación que se encuentra en la sala. Y también tenemos preguntas para esta imagen, antes de plantearnos qué es lo que grita, ¿no? Para esta imagen yo tengo la pregunta de ¿qué es lo opuesto al ocio? Yo con esta imagen me planteo varias cosas. Una, ¿qué tiene que ver el ocio con el consumo? Cuando vamos a una exposición, ¿estamos de ocio? ¿Estamos consumiendo? ¿Qué tiene que ver eso con el capitalismo? Y yo también os preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué un agujero en el que parece que no hay fin?
Yo me preguntaría, por ejemplo, también si el trabajo es lo opuesto al ocio y si una cosa es el trabajo y otra es el ocio, ¿hay algo más aparte de eso? Este es otro fotograma de un vídeo de Rodrigo Valenzuela que simula un programa de televisión, María TV, en el que aparecen estas personas pues reivindicando o reclamando algo. Y aquí os trasladamos estas preguntas. Me pregunto, ¿cuáles son las emociones de todas esas mujeres que están detrás en una actitud tan diferente? Pues sí, también cabe preguntarse a quién se dirigen estas personas. En esto que están haciendo, que os invitamos a que reflexionéis sobre qué es lo que están haciendo, me pregunto a quién se dirigen o a qué se dirigen y en qué lugar están. ¿Cuál es ese espacio que aparece en esta imagen? Y recordad, seguid haciéndoos preguntas y pensad, ¿cuál es el grito? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que reclama? ¿No? ¿Cuál sería esa palabra, ese gesto con el que gritaríamos una imagen así? Y bueno, en esta fotografía de Magdalena Correa, a mí lo que me surge es, ¿qué está haciendo esta persona con las manos? Si es que no podemos ver sus manos, no podemos ver el resto de su cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo con el resto de su cuerpo o qué expresión tiene su rostro? A mí me hace preguntarme sobre cuál es su deseo, cuál es el deseo de alguien que se pone unos rulos con unos canutos de cartón que parece que son los típicos canutos del papel higiénico. Por cierto, algo que durante estos meses atrás ha sido un elemento que todos hemos tenido en casa y ha estado muy presente, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué deseos tiene esta mujer? Y estas son diferentes imágenes que representan distintas acciones, acciones de arte, del colectivo Acciones de Arte, el colectivo CADA, por sus siglas, en Chile, que bueno, pues era un colectivo de activistas que a la vez que se manifestaban, pues producían obras que tenían que ver con la reivindicación y la transformación social. Y esta es una de sus acciones titulada No Más, de 1983, aunque tuvo réplicas en otros años. Pues yo me pregunto que si estas personas que están aquí aparentemente manifestándose reivindican no más miedo o no más armas, si eso es lo que no más, ¿qué es lo que quieren más? ¿Qué reivindicarían pidiendo más? Y para mí la pregunta es, ¿cuál es el miedo? ¿Qué miedo es contra el que se están rebelando? ¿Es el miedo a la autoridad? ¿Es el miedo a la represión? ¿Es el miedo a la muerte? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué miedos también? También esto me conecta con cuáles han sido nuestros miedos, ¿no? ¿Cuáles han sido nuestros miedos durante estas semanas, durante estos meses de confinamiento? Lo que vamos a hacer es haceros propuestas de acciones. Vosotros podéis continuar con estas dinámicas, tanto desde la visita virtual como si estáis en la sala y compartirlas con vuestros compañeros, con vuestros familiares, con aquellos con los que estéis en ese momento, porque fundamentalmente lo que se trata es de eso, de compartir, de reflexionar y de pasar un buen rato y a la vez tomar conciencia, ¿no? Y sensibilizarse. Bien, la primera acción se llama Yo me manifiesto en casa, que tiene mucha relación con todos los contenidos que hay en la exposición, que como os ha contado Ana, tiene que ver con un momento muy concreto de la época política, de la historia política de Chile. Entonces, vamos a manifestarnos en casa defendiendo un grito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a elegir un elemento que simbolice un grito de reclamo para nosotros. ¿Por qué un elemento y no vale que cojáis cartón y lápiz o que no vale el típico elemento de manifestación? Vamos a hacerlo de una manera más creativa.
Porque, claro, también nos puede surgir una pregunta de qué hace una manifestación en una exposición. Esas manifestaciones son manifestaciones que muestran estéticamente una acción diferente a la que muestra una manifestación normal y corriente. De todas maneras, para que podáis ver un ejemplo, aquí os muestro el cómo me manifestaría yo y cuál sería mi grito. A la porra, a la porra, a la porra, a la porra. Acción. Quiero jugar, 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 quiero jugar. Pues la siguiente acción se titula Chat Poema de Signos. ¿Qué es un chat poema de signos? Bueno, pues la propuesta que os hacemos es que a través de la obra de Francisca Benítez, Has dado al mundo tus canciones, inventéis un poema a través de signos. La idea de chat tiene que ver con que la propuesta que hacíamos en el taller intergeneracional virtual que hemos estado haciendo en esta exposición, la trasladábamos a partir del chat de esta videoconferencia. La propuesta traducida a lo que podéis hacer vosotros en casa, pues podéis jugar con los móviles y crear ese poema en un chat de grupo. Podéis sacar los emoticonos que tengáis en el teléfono y dibujarlos y crear el poema traduciendo lo que queréis decir en emoticonos. No importa qué estrategia busquéis para realizar ese poema con emoticonos. Lo importante es que ese poema cuente algo que sea importante para vosotros y vosotras, porque este vídeo de Francisca Benítez, que podéis ver ahora, os lo colgaremos también en este vídeo, pues lo que pretende de alguna manera es hablar de la situación de los artistas afroamericanos que de alguna manera daban al mundo su obra y aún así de alguna forma pues se veían oprimidos por la sociedad. Entonces, ella lo que hace es traducir la obra del artista Elizabeth Catlett, una pintura que se llama He dado al mundo mis canciones, a lenguaje de signos. Entonces ella lo convierte en un poema que luego transforma en signos. Como veis, algo que estamos haciendo durante todo este taller es ir utilizando lenguajes distintos como os veníamos contando.
Pues ahora con los emoticonos, con esas imágenes, con esos signos, ya habéis visto el ejemplo que os he puesto de los que he hecho yo, la propuesta es que creemos una pequeña coreografía, es decir, tendríamos que traducir los emoticonos en gestos y movimientos o signos, un poco como habéis visto hacer a Francisca Benítez, ¿de acuerdo? También podemos inventar, por ejemplo, una coreografía nueva, si queréis, con otros gestos y otro mensaje en función del poema que hayáis decidido narrar. Lo importante es que pasemos de los emoticonos o símbolos a los gestos y movimientos, con las manos, con el cuerpo. Bueno, y por último, una última acción. Después de que Ana nos haya mostrado cómo haría ella su poema y su chat poema, ¿no? Y la siguiente y última sería signos que provocan cambios. Retomo un poco lo que decía Ana antes de mostrarnos la acción, y es que seguimos explorando cuestiones de comunicación y de lenguaje, ¿no? Entonces, signos que provocan cambios lo estamos basando en la obra de Lotti Rosenfeld. Lotti Rosenfeld pertenece también al colectivo CADE, que ya os ha explicado Ana anteriormente en esa imagen que veíamos de la manifestación del No Más Miedo, pero ella también tenía sus acciones como artista independiente. Esas acciones siempre han tenido que ver con el espacio público, con los símbolos y con los significados. ¿Qué es lo que hace Lotti Rosenfeld? Pues Lotti Rosenfeld, en este caso, que es el que vamos a tomar como ejemplo, lo que hace es atravesar esas líneas de las carreteras que nos marcan la dirección de los coches, lo que hace es atravesarlas para convertirlas en signos positivos. Como podéis ver en la siguiente diapositiva, eso no solo lo hace una vez, sino que lo repite utilizando a mucha otra gente que contribuye y que comparte ese mismo significado. De manera que esa carretera, una vez que queda atravesada por esas cintas de no sé si es cinta de carrocero, pero bueno, es una cinta adhesiva que convierte esos menos en más, esa dirección vertical también en una dirección horizontal, nos está ofreciendo otras posibilidades. Y esto es lo importante. Y esta es la acción que os vamos a proponer. Y es, ¿qué otras posibilidades podemos encontrar en los diferentes signos y símbolos que nos rodean? Miremos en casa. Si estás en la exposición, esta vez no te estamos acompañando y no te podemos ofrecer materiales, pero seguro que en casa encuentras algo con lo que trabajar. Y vamos a intervenir esos símbolos, esas cosas pequeñas en casa que sean significativas o que, todo lo contrario, que sean significativas pero molestas, y que podamos ampliar su significado, hacerlo diferente, hacerlo más grato, llevarlo a un terreno que nos sea más facilitador. Para eso, yo, tal y como hemos hecho Ana la vez anterior, también os voy a poner un ejemplo que he hecho en mi propia casa. Le he puesto on a los dos interruptores de la luz de mi casa. He pensado, puedo poner on la luz o puedo poner on la oscuridad. El caso es que siempre activo algo. On. Sur, comunicación y manifestación. Hagamos ahora, yo no sé si ya habéis hecho todas las acciones, si no las habéis hecho, si habéis mirado este vídeo, lo estáis mirando todo de corrido o no. La cuestión es que cuando lleguemos al final, sea como sea, nos llevemos una idea y una relación entre qué es sur, qué significa sur en nuestro mundo, qué formas tenemos de comunicarnos y por qué y cómo nos manifestamos. Y además es muy importante esta vez vincular todos estos conceptos
a nuestras vivencias durante todo el confinamiento de la COVID-19, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Quiénes han sido excluidos? ¿Quiénes han sido más damnificados? ¿Cómo nos hemos comunicado? ¿Qué ha sucedido en nuestros balcones, en nuestras casas? ¿Qué tiene todo eso que ver con los conceptos que esta exposición nos presenta? Sur, comunicación, manifestación. Podemos hablar sobre estas cuestiones y también podemos adaptarlo a los más pequeños, ¿no? Si manifestarse es una forma de comunicarse, por qué necesitamos comunicarnos, a través de ese tipo de preguntas, ¿no? Otra cosa que también sería muy interesante es que siguierais haciendo preguntas, como venimos haciendo, no solo con las obras que hemos visto y hemos elegido para este pequeño simulacro de taller, sino que también de alguna forma reviséis las otras obras que están en la visita virtual o en la exposición y os sigáis haciendo esas preguntas, ¿no? ¿Qué gritan esas imágenes y cómo se comunican? ¿O qué referencia hacen al sur? Y por último, pues sabéis que siempre nos gusta ampliar toda esa parte más participativa en la que podéis hacer talleres y cosas en casa, ¿no? Entonces os proponemos varias cuestiones. Por un lado, os invitamos a que creéis vuestras pancartas y que penséis en diferentes modelos de manifestación. Podéis grabar la acción que antes ha propuesto Marta y mandarnos una foto o vídeo de vuestra manifestación para el archivo de la Sala Alcalá 31 y difundiremos en las redes un poco para despedir esta exposición de Gran Sur y no quedarnos con ese sabor de boca de no haber podido completar la exposición. Otra acción que podéis hacer es, con ese poema de signos, pues inventar un idioma nuevo y crear más poemas que podéis traducir en vídeos o GIFs, en coreografías de signos, un poco con el lenguaje que más os haya interesado. Veis aquí abajo que podéis mandar todo lo que vayáis haciendo a este WhatsApp al 683 13 14 16. Y otra última cuestión que os proponemos es que llenéis vuestra casa de símbolos y que reflexionéis sobre cómo unos símbolos pueden hablar entre sí. Cuando intercambiamos emoticonos en WhatsApp, pues de alguna forma, o en el chat, de alguna forma esos emoticonos hablan entre sí, ¿no? Pues si decidimos intervenir en nuestra casa de alguna forma, pues también eso que hemos creado nuevo, esa intervención, pues de alguna forma también va a dialogar con otras que pueden incluir las personas que estén participando con nosotros o otras nuevas que nosotros incluyamos. Pueden de alguna manera hablar entre ellas, las diferentes intervenciones. Así que si te interesa, pues nos mandas la foto o dibujo de lo que has estado interviniendo en tu casa a este teléfono que te decimos. Y nada, pues nos despedimos. Pues sí, recordaros que disfrutéis, que compartáis, que os invitamos a que hagáis vuestro propio taller intergeneracional. Es como convertiros también en talleristas, educadores y dueños de vuestro propio conocimiento, y esperamos vuestras imágenes, porque recordad otra cosa que también es importante, y es que vuestra creación, no tanto vuestro feedback, que es maravilloso, si os gusta, si no os gusta, sino que vosotros os convirtáis en los intérpretes de todo esto, en el fondo es lo más importante. Así que bueno, esperamos vernos ya presencial a partir de septiembre de nuevo en Alcalá 31. ¡Feliz verano! No dejéis de ir a los museos. Hasta luego. Chao.